¿Qué tal? Soy Tony Nova y hoy vamos a tocar un tema clave que serían los negros sólidos. Pero no voy a hablar de tinta, de los diferentes modelos de tinta que hay, sino de cómo conseguir un negro sólido. Si me sigues sabrás que para mí el negro es una parte fundamental en el tatuaje. Siempre tengo una famosa frase que digo que existen dos tipos de tatuaje, los que están bien y los que le falta negro. Entonces, analizando esta frase, fíjate tú la importancia que yo le doy a un buen negro. Y es que el negro, a priori, parece que como es un único color, como cubre bien, como lo vemos bien al aplicarlo, es el más fácil. Pero en realidad, el negro muchas veces se complica y no entendemos muy bien dónde está el fallo. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a cómo meter el negro bien sin lastimar la piel, porque esta es otra parte fundamental. Muchas veces el cliente se va y no tenemos conciencia de cómo hemos agredido esa piel. La idea al tatuar siempre es hacer el mejor resultado posible minimizando el daño en la piel. Esto la teoría es muy fácil. Luego la práctica se complica un poco más, pero vamos a ver qué técnicas hay que utilizar y cuál sería el proceso para conseguir que nuestros negros sean sólidos de verdad. Lo primero, no se trata de meter tinta como un loco, como si no hubiera un mañana. No se trata de eso. Se trata de tener un plan y entender en cada momento si estoy metiendo tinta o si en realidad no estoy metiendo tinta y lo que estoy haciendo es agredir la piel de una manera gratuita. Así que muy importante, sobre todo, tener un plan. Y este plan también pasa por tener la máquina adecuada para meter ese tipo de negro. Y yo sé que aquí algunos me vais a decir, pero tú dices que no es la flecha, que es el indio. Sí, es verdad, la mano hace y mucho. Pero tener una buena máquina o entender por qué esa máquina funciona mejor para ese trabajo y no otra, también va a ser determinante. Por eso, importante, tener muy claro qué máquina utilizamos y por qué la utilizamos. Aquí podríamos entrar más en el tema del stroke, si un stroke más grande, si un stroke más pequeño, pero a veces no entendemos ya no solo el stroke, sino entendemos la potencia. Yo considero que no es tan necesario el stroke. Para mí es muchísimo más necesario el tema del voltaje, porque al final va a depender más de la presión que le metamos a la mano y ahí podemos corregir un poquito el stroke. Entonces es más cuestión de voltaje y de elegir bien las agujas que debemos utilizar. Yo, por ejemplo, en cuanto a máquina, siempre voy a preferir una rotativa, evidentemente, más cómoda, más ligera, más precisa, y voy a preferir que tenga un golpeo más bien suave. A diferencia de lo que hacen muchos, muchos utilizan un golpeo muy potente, yo considero que un golpeo más suave nos va a permitir tener más control sobre la máquina. Y de esta manera, al tener más control, también tengo más margen de error. Con lo cual voy a poder pasarme un poco más en el caso de que me haya quedado corto y voy a minimizar de nuevo la agresión en la piel. Cuidado con el voltaje también, porque aquí pasarían dos cosas. Si vas muy alto, estarías rajando y además si la mano no te funciona muy rápida, más aún. Y si vas muy bajo de voltaje, no tienes la suficiente potencia para llegar a meter el pigmento como lo tienes que meter, con lo cual no entra. Entonces aquí hay que equilibrarse. Yo aquí te voy a decir cómo yo lo hago, pero quiero que te pruebes, no quiero que sigas el consejo que yo te doy en cuanto a voltaje, porque considero que cada mano es diferente y ahí es donde tú tienes que entender tu voltaje y ver si te sientes realmente cómodo. Entonces yo trabajo muy bajo, suelo trabajar entre 6,5, 7, como mucho alguna máquina que necesite un poco más de fuerza, puedo llegar a trabajar a 8, pero en casos muy extremos y dependiendo mucho de la máquina. Suelo trabajar bajito y suelo escuchar la máquina siempre que hace este sonido, como que parece que se traba de ñing, 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 cuando la piel ofrece esa resistencia. Ahí es el punto en el que yo me siento cómodo y yo entiendo muy bien mi máquina. Pero te lo repito, quiero que te pruebes y quiero que tú seas el que analices tu manera de trabajar. Ahora hablaríamos de la profundidad. ¿Cuánto hay que clavar? Tatuar no es clavar sin sentido. Tatuar es depositar tinta en la dermis. Si esto fuese las capas de la piel, es depositar tinta en la dermis. Entonces, todo lo que claves más, vas a generar una herida porque estás clavando muy profundo, el tatuaje no va a curar bien, va a tener ese aspecto extraño. Y si clavas menos, ¿qué va a pasar? Que se va a borrar.
porque no está la tinta introducida en el punto donde tiene que estar introducida. Por eso es muy importante entender que tenemos que clavar en la dermis. Mi consejo para esto es mantén la mano firme. Siempre mantén la mano firme. Yo siempre doy el consejo, sobre todo si estás empezando, de que no tatúes con música, de que escuches la máquina. La máquina es un instrumento, como cualquier músico. Entonces la máquina te va a decir en todo momento si estás clavando más o si estás clavando menos. ¿Por qué? Porque va a ser una música. Si yo aprieto demasiado, se va a parar, va a intentar hacer ese freno, que no nos interesa tampoco. Y si aprieto muy poco, la máquina va a ir muy dura y nos va a empezar a rebotar. Entonces, todas estas señales son las que tienes que localizar para que cuando tatúes siempre te pase lo mismo. Si yo empiezo a tatuar y voy bien y voy notando que entra bien, pero de repente empieza a vibrar, seguramente me estoy saliendo de profundidad, con lo cual tengo que poner atención y volver a esa profundidad. Eso es lo que tienes que hacer, escuchar muy bien la máquina. Tercer punto clave, movimiento y ritmo. Aquí es donde yo soy muy pesado. ¿Qué pasa si yo empiezo a tatuar esta zona? Imagínate que tengo que tatuar esto, rellenarlo de negro y empiezo a ceder así, ahora me vengo aquí, ahora vengo por aquí, ahora tal. ¿Qué es lo que pasaría? Que cuando esto empiece a sangrar, primero va a empezar a sangrar más. ¿Por qué? Porque no estoy saturando bien. Estoy dando pasadas sin sentido y entonces hay algunas que golpean más, otras que golpean menos. Esto provoca una ruptura en la piel y por consiguiente más sangrado. ¿Qué provoca el sangrado? Que yo no vea dónde voy. Sobre todo esto pasa mucho con la gente que hace blackout. Tú ves un blackout que lo ves negro, recién hecho en la foto, intenso, y cuando cura tiene un montón de puntos donde no ha entrado bien la tinta. Esto pasa por dos cosas en los blackouts, que ahora te explicaré, pero vamos a centrarnos. Lo primero, no puedes tatuar así, no puedes hacer en una dirección, en otra, sin sentido, ahora aquí, no, porque va a pasar esto, te va a quedar mal. Entonces, siempre mantén una técnica. Coge la superficie que vayas a rellenar de negro, si quieres imaginariamente, o si no lo haces con una plantilla, la divides en partes. Y entonces empiezas por un extremo, vas rellenando y no pasas al siguiente punto hasta que no has rellenado por completo este punto de aquí. Nos aseguramos de que este centímetro cuadrado, o 2 centímetros cuadrados, o 7 centímetros cuadrados está completamente relleno y entonces ya pasamos al siguiente. ¿Qué pasa si hacemos esto? Nos aseguramos varias cosas. Primero, una mejor saturación. Segundo, menor sangrado. Y tercero, y lo más importante, nos aseguramos que estamos aplicando siempre tinta y nunca estamos pintando con sangre, como pintaríamos aquí. Esto es muy importante. De esta manera vamos a conseguir que nuestro negro sea sólido y brillante, que es lo que realmente nos interesa. Por eso tienes que entender que la piel no miente nunca. La piel da señales. Es un lenguaje, lo que lo tenemos que entender. Y no vale no responsabilizarse cuando viene el cliente y decir, le ha curado mal, yo no sé lo que ha hecho, yo no estoy con él todos los días. No. Es posible que el cliente haya dormido con 7 gatos y se haya revolcado en una yencama de barro por ahí. Sí, es posible, te lo compro. Pero asegúrate de que tu trabajo esté bien hecho, porque si todo eso de los gatos pasa, tú lo vas a poder identificar. Pero esto, cuando no se hace bien, y en vez de hacerlo de esta manera, se hace de esta, se ve. Se ve porque las clapas no son de infección, son de que falta pigmento por una mayor velocidad, porque no hemos cogido bien la tinta y sobre todo porque no hemos escuchado la máquina ni hemos tenido un plan para ejecutarlo. Por eso recuerda esto siempre, que la piel no miente. Cuando tú consigues hacer estos negros, verás que sangra menos. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, mis clientes siempre me dicen, uy, no sangro nada. Me tatué con no sé quién y sangraba un montón. Y yo no hago nada para que sangre menos, simplemente es la aplicación. Saturo, soy consciente de dónde estoy aplicando la tinta y siempre repito el mismo proceso con la misma intensidad, la misma velocidad, todo igual. De esta manera me aseguro minimizar el dolor en la piel. El dolor no me refiero a dolor al cliente, sino dolor a daño en la piel. Y me aseguro y no sangra, con lo cual no se inflama tanto. Evidentemente hay casos de personas que tienen una circulación mala o cualquier otro motivo y sangran. Pero con esta técnica, marcándotelo haciendo de esa manera, consigues minimizar todos esos
factores. ¿Qué consigues también? Que se vea mejor y tú lo puedas ver bien, que es lo importante, que tú, conforme vayas trabajando, lo vayas viendo bien para poder avanzar de esa manera. Recuerda esto, el negro sólido no solo vale para la foto y para el momento de hacer el tatuaje. El negro sólido se tiene que ver los años posteriores y que tu tatuaje luzca bien y no parezca que tenga 17 años. Entonces, tu objetivo no es que impacte el primer día, sino que luzca así de intenso para siempre. Y ahora pasamos a la parte final. Ya aplicaste todo esto, lo has empezado a hacer así, está todo bien y el cliente se va. Empieza su parte de responsabilidad. Pero también tienes tú una responsabilidad, que es explicárselo bien. Y aquí hay que hacer una acción pedagógica. Tienes que hacer un poco de psicólogo. Es lo que hay. Tienes que explicarle a tu cliente qué es lo que va a pasar si no se lo cura bien. Y esto es determinante, porque si no, luego pasa lo que pasa. Llegan al mes, el repaso, no me ha curado bien, me lo has hecho mal y tal. No, hay que explicarle muy bien que esto está hecho así e incluso decirle, mira, podría ser que en este punto, y creo que me he pasado un poco, tengas algo malo de curación, pero en este está bien. Con lo cual, si te pasa algo, va a ser responsabilidad tuya si no sigues al 100% mis cuidados, los que yo te voy a recomendar. Entonces, tienes que hacer esta sección pedagógica a tu cliente por dos motivos. Primero, para evitar que vuelva con el tatuaje hecho una mierda. Y segundo, para mostrarte profesional y mostrar esa autoridad que tienes que tener como profesional. Por eso esto es tan importante, que hagas, una vez acabado el tatuaje, ese punto de decir, vamos a ver cómo te lo curas y que el cliente te lo explique. Y ver si en algún punto él te dice algo que no es correcto y tú, como profesional que eres, se lo corriges. Así que ya sabes, de esta manera vamos a aplicar correctamente el negro. Recuerda, una buena configuración de tu máquina, una profundidad muy controlada, tener siempre la mano muy segura cada vez que vamos a aplicar y seguir el plan a un ritmo concreto. Y cuidar esa piel como si cada pasada la estuviera reventando y te queda una oportunidad menos. Espero que te haya servido, que lo pongas en práctica y que, como siempre, sigamos creciendo como artistas. Nos vemos en el siguiente vídeo.